En esta clase vamos a desarrollar un nuevo ejercicio en donde utilizaremos ciclos anidados. Quiere decir que emplearemos al menos 2 ciclos de repetición para poder desarrollar el ejercicio. En este ejercicio se pide realizar un algoritmo para calcular o para resolver una serie de interrogantes. El tema relacionado con el problema es un laboratorio de física en donde participan varios equipos y que cada equipo tiene un seudónimo al cual se le entrega un objeto para medir su longitud y un número determinado de instrumentos de medición. Cada equipo toma una medición con cada instrumento expresado en centímetros y calcula la longitud promedio y el error cometido. El error cometido se calcula en base a la longitud correcta. Dice aquí que el error de la medición viene dado por la diferencia entre la longitud correcta y el promedio calculado. Es muy sencillo calcular el error. Aquí hay un ejemplo en donde cada equipo tiene un seudónimo, realiza una serie de mediciones, calculamos el promedio de la medición, me dan la longitud que se supone debería ser correcta y en base a la longitud correcta y al promedio calculamos el error de medición. Y nos piden responder una serie de interrogantes como mostrar para cada equipo la longitud promedio y el error cometido. Esto para cada equipo. Luego también habrá que determinar el equipo ganador y su lugar de participación. ¿En base a qué? En base al menor error cometido. Dice que se supone un solo ganador. En caso de empate, el ganador debe ser el último equipo del concurso. También me pide cuántos equipos obtuvieron un error superior al 17% respecto a la longitud correcta. Entonces será calcular una regla de 3 o un factor de conversión. La parte D dice si en un concurso anterior se efectuaron un total de n mediciones entre todos los equipos, determine si en esta competencia aumentó o disminuyó ese número de mediciones. Entonces, para poder desarrollar este ejercicio vamos a requerir 2 ciclos de repetición. Un ciclo que controla los equipos y un ciclo que controla las mediciones. Un ciclo que controla los equipos y un ciclo que controla las mediciones. No sabemos cuántos equipos van a participar y por la forma como está nuestro ejemplo, cada equipo puede tomar un número diferente de mediciones. Aquí en este caso el equipo que han llamado los cocos tiene 3 mediciones, el equipo que han llamado los humildes tiene 4 mediciones, el equipo que han llamado los luchadores tiene 3 mediciones, lo que quiere decir que el número de mediciones para cada equipo puede ser variable. Eso quiere decir que vamos a utilizar 2 ciclos de repetición condicionales. No sabemos ni cuántos equipos ni sabemos cuántas mediciones se van a realizar para cada equipo.
Para nosotros poder calcular el promedio, ya lo sabemos, el promedio se calcula en base al sumatorio de las mediciones, dividiéndolas entre el número de mediciones. Con eso obtendríamos el promedio. Luego habrá un dato adicional de entrada, que es la longitud correcta. Me van a decir cuál es la longitud correcta. A cada equipo le van a decir cuál es la longitud correcta del objeto, y en base a esa longitud correcta y al promedio se calculará el error. Entonces, la longitud correcta es un dato conocido, la medición de cada instrumento es un dato también de entrada, y el error lo calcularemos en base a el error cometido. Es un cálculo que haremos en base a la longitud correcta y el promedio y la longitud promedia que hemos calculado en el error. Luego me dice que hay que calcular la longitud promedio y el error cometido. Eso es muy sencillo. La longitud promedio, ya lo dije, es el sumatorio de todas las mediciones entre el número de mediciones realizadas, y el error será la diferencia entre la longitud correcta y el promedio. Con eso obtendríamos el error. La parte A está muy sencilla. La parte B determina el equipo ganador y su lugar de participación. Esto en base al menor error cometido. Aquí debemos considerar un aspecto importante, que es que una vez que nosotros hemos calculado el error cometido, este error cometido puede ser positivo o puede ser negativo en base a la diferencia. Pero para efectos de determinar el equipo ganador, estos valores todos deben estar expresados positivamente. Así que habrá que pasar los negativos a positivos y luego sí hacer el cálculo del menor. Esto lo haremos con una función, la función valor absoluto. Con eso podríamos pasar nuestro resultado a que todos sean positivos, y en base a ese valor del error es que vamos a hacer el cálculo del menor. Pero nos interesa el nombre del equipo ganador y nos interesa el lugar de participación. En cuanto al nombre del equipo, no es ningún problema, porque simplemente lo que vamos a hacer es guardar en una variable el nombre del equipo y al final lo mostraremos. Pero en cuanto a la posición, en cuanto al lugar de participación, para nosotros poder determinar el lugar de participación, entonces debemos utilizar un contador. Con ese contador podríamos saber el lugar de participación. La parte C dice cuántos equipos obtuvieron un error superior al 17%. Eso simplemente lo haríamos por medio de un factor de conversión, en donde, de acuerdo a la longitud correcta y de acuerdo al error, obtendríamos el porcentaje y lo compararíamos para ver si es mayor al 17%, y si es mayor al 17% vamos a utilizar un contador. Cuando me dice cuántos, significa que debo calcular, debo llevar un contador. La parte D dice si en un concurso anterior se efectuaron un total de n mediciones, esto significa que este será un dato conocido. Las n mediciones es un dato conocido que debemos tomarlo, debemos leerlo, y habrá que determinar el número total de mediciones que se realizaron en todo el concurso. Para eso tendríamos que sumar el número de mediciones que realizó cada equipo. Habría que contar el número de mediciones que realizó cada equipo para tener al final el número total de mediciones. Bueno, ya sabemos entonces qué es lo que vamos a utilizar. Dos ciclos de repetición, uno que controla
los equipos y otro que controla las mediciones. Los dos ciclos son ciclos condicionales porque no sabemos cuántos equipos van a participar y tampoco sabemos cuántas mediciones va a realizar cada equipo. Entonces aquí utilizaremos dos ciclos repetitivos. Para ello, pues para desarrollar este algoritmo lo vamos a hacer como siempre lo hemos hecho en el PSEIN. En esta ocasión vamos a llamarlo mediciones. Nuestro algoritmo se va a llamar mediciones. Lo dije, hay que utilizar dos ciclos, ciclo que controla los equipos y otro que controla las mediciones, en ese orden. El ciclo más externo controlará los equipos y para cada equipo habrá una serie de mediciones. Por lo tanto, habría que utilizar dos ciclos condicionales. El primer ciclo condicional, yo me voy a inclinar por el repita mientras. Este repita mientras va a ser controlado por una variable y en este caso vamos a controlar el ciclo con el seudónimo del equipo. Seudónimo del equipo, pediremos el seudónimo del equipo y vamos a decirle que cuando marque una X para el nombre significaría finalizar el proceso. Con esto leeríamos nuestra respuesta, que la vamos a llamar nombre, y con esta variable nombre, mientras que este nombre sea diferente de X, pues entonces estaríamos ejecutando nuestro ciclo. Leemos un seudónimo, si el seudónimo es diferente de X continúa, si el seudónimo es X significa que va a finalizar y el proceso terminaría. Con esto controlaríamos nuestro primer ciclo. Nuestro segundo ciclo, que controlaría las mediciones, para no hacer los dos ciclos iguales, vamos a utilizar un repita hasta. En este repita hasta, que va a estar controlado por la medición, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a pedir como dato de entrada la medición y vamos a decirle que un 0 equivale a fin. No más mediciones, vamos a poner no más mediciones. No más mediciones y lo leeremos en una variable que vamos a llamar medición. Luego este ciclo lo vamos a controlar hasta que medición sea igual a 0. Finaliza cuando medición sea igual a 0. Para nosotros poder considerar correctamente nuestro proceso, entonces tendremos que preguntar que medición sea diferente de 0 para poder procesar. Si medición es diferente de 0, entonces realiza el proceso. Con esto tendríamos los dos ciclos. El ciclo que controla los equipos, este controla los equipos y este otro ciclo controla las mediciones. Entonces ahí tendríamos los dos ciclos, el que controla los equipos, que es el más externo, y el que controla las mediciones, que es el más interno. Este ciclo será el que más veces
se repetirá. El ciclo más interno es el que más veces se repetirá, mientras que el más externo es el que menos veces se repetirá. Luego, lo que nosotros deseamos calcular es el promedio de mediciones. Para calcular el promedio de mediciones, pues necesitamos acumular las mediciones. Acumulador de mediciones es igual a acumulador de mediciones más medición. Con esto acumularíamos las mediciones, pero todo acumulador hay que inicializarlo, y en este caso nuestro acumulador de mediciones lo vamos a inicializar antes de entrar al repita hasta. Pero además necesitamos saber el número de mediciones para cada equipo, y el número de mediciones lo tenemos que contar. Entonces el número de mediciones va a ser igual a número de mediciones más 1. Con esto tendríamos el acumulador de mediciones y tendríamos el contador de mediciones. Fuera de este ciclo podríamos calcular la longitud promedio, que sería simplemente dividir el acumulador de mediciones entre el número de mediciones. Con esto tendríamos la longitud promedio de las mediciones para ese equipo. Bueno, ya tendríamos entonces la longitud promedio. Nos faltaría calcular el error promedio, pero para calcular el error cometido, necesitamos la longitud correcta. Así que tendríamos que pedir, porque la longitud correcta sería un dato de entrada, es un dato conocido. Para eso vamos a pedirle que nos indique la longitud correcta. La longitud correcta, y la leeremos como longitud correcta. Teniendo entonces la longitud promedio y la longitud correcta, podemos calcular el error, que no es otra cosa que la longitud correcta menos la longitud promedio. Longitud correcta es la longitud, el error es la longitud correcta menos la longitud promedio. Con eso tendríamos entonces calculado nuestro error y la longitud promedio. En la parte A dice que calcular y mostrar para cada equipo. Para cada equipo tenemos que mostrar la longitud promedio y el error. Ya hemos calculado esto, lo que nos queda es simplemente mostrarlo. Ese dato lo vamos a mostrar aquí. Entonces vamos a decir el equipo NOM tiene medición promedio entonces lo llamaremos longitud promedio y tiene medición longitud promedio y error Bueno, con esto ya entonces tendríamos calculado la longitud, la medición promedio, y tendríamos calculado el error para cada equipo. Con esto tendríamos resuelto entonces
la primera parte. La parte B determina el equipo ganador y su lugar de participación en base al menor error cometido. Ya lo había dicho yo antes, que para nosotros poder calcular el menor necesitamos que todos los valores se expresen como positivos. Para expresar como positivo el error positivo va a ser igual a aplicar el valor absoluto de error. Con esto convertiríamos nuestro error en un valor positivo. Para ello, para calcular el menor, pues ya lo hemos hecho en varias ocasiones anteriormente, y para eso lo que hacemos es llevar un menor, que en este caso lo inicializamos en un número grande. Nos interesa llevar la posición y nos interesa llevar el nombre del equipo ganador. El nombre del equipo ganador lo vamos a inicializar, digamos, en vacío. Pero para nosotros también nos interesa, según lo que pide la parte B, nos interesa el lugar de participación. Para poder calcular el lugar de participación vamos a tener que meter un contador de equipos, que lo vamos a inicializar en 0 antes de entrar al mientras, porque lo vamos a utilizar exactamente dentro del mientras. Con esto podríamos saber el número de equipos. Con esto sabríamos el número de equipos y lugar de participación. En este contador tendríamos entonces el lugar de participación. Una vez que tenemos esto, ahora sí podemos calcular el menor. Entonces, para calcular el menor lo hacemos con el error positivo. Contamos si el error positivo es menor que menor. Si es menor, entonces nuestro menor cambia a error positivo. La posición de nuestro menor sería igual al contador de equipos, y el nombre ganador sería igual al nombre. Con esto tendríamos entonces resuelto la parte B, que dice determine el equipo ganador y su lugar de participación. El equipo ganador estaría dado por el nombre ganador y la posición estaría dada por la variable pos. Este dato lo sabremos una vez que hemos finalizado nuestro repita mientras, lo que quiere decir que para nosotros mostrar el equipo ganador lo haríamos fuera del mientras. Entonces, equipo ganador, el equipo ganador estaría dado por nom ganador, y el lugar de participación sería pos. Ok, con esto entonces tendríamos resuelto la parte B. Ya tendríamos el equipo ganador y el lugar de participación. Entonces ya está resuelto esto. Nos queda cuántos equipos obtuvieron un error superior al 17% respecto a la longitud correcta. Entonces, para esto, también dentro del ciclo mientras, debemos de llevar
otro contador de error, vamos a llamarlo, vamos a inicializar en 0, y este contador de error lo vamos a utilizar dentro del mientras, porque necesitamos saber cuántos equipos obtuvieron un error superior al 17%. Para esto lo que hacemos es una operación de conversión en donde la longitud correcta representará el 100% y el error representará el porcentaje. Entonces el porcentaje será igual a el error positivo, multiplicado 100 dividido entre la longitud correcta. Con eso tendríamos el porcentaje. Luego lo que haríamos sería preguntar si ese porcentaje es mayor que 0,17. Si es así, entonces incrementaríamos el contador de error, lo incrementaríamos en 1. Quiere decir que ese equipo superó el 17% en el error. Estamos utilizando el error positivo porque de igual manera para nosotros calcular este porcentaje lo tenemos que hacer con el error positivo y no con los errores que resulten negativos. Con esto sabríamos cuántos equipos obtuvieron un error superior al 17%. Para mostrar este dato también lo haríamos fuera del repita mientras, que es un cálculo que se realiza dentro del mientras, pero para poderlo mostrar hay que hacerlo fuera del mientras. Entonces, número de equipos con error superior al 17% sería el contador error. Luego nos queda conocida el número de mediciones de un concurso anterior, determinar si el número de mediciones aumentó o disminuyó. Hasta el momento no hemos calculado el número de mediciones total. Número de mediciones total lo vamos a inicializar en 0 porque es una especie de acumulador. Ese número de mediciones total lo podemos incrementar aquí. Número de mediciones total número de mediciones pasa, ¿cómo lo hemos llamado? Número de mediciones total. Aquí. Número de mediciones total es igual al número de mediciones total más número de mediciones. Con esto obtendríamos el número total
de mediciones. Número total de mediciones. Con este. Y luego, para nosotros saber si en el concurso anterior se superó o no se superó el número de mediciones, tendríamos que primero, fuera de este ciclo, hacer una petición de el número de mediciones anteriores. Número de mediciones anteriores, y la leeremos en una variable que vamos a llamar n. Luego pues habría que hacer una toma de decisiones en donde compararíamos el número de mediciones total si es mayor que n, entonces se superó el número de mediciones, y si el número de mediciones total no es mayor que n, entonces diremos que no se superó el número de mediciones. No se superó. Y no se superó el número de mediciones. Bueno, eso quiere decir que ya tendríamos resuelto nuestro problema. Aquí tendríamos entonces todas nuestras peticiones, nuestras interrogantes resueltas. Como lo dije, utilizamos un ciclo externo, que es el que controla los equipos, un ciclo interno, que es el que controla las mediciones. Como no sabemos cuántas mediciones se van a realizar, entonces hay que pedir las mediciones varias veces. Aquí nos está haciendo falta, como se trata de un repita mientras, el repita mientras, para que funcione correctamente, debemos de preparar la condición antes de entrar al mientras, pero también hay que variar la condición dentro del mientras antes de finalizarlo, para que no se quede en un ciclo infinito. Aquí podemos decir preparar la condición antes de entrar al ciclo, y aquí estaríamos modificar la condición antes de salir del ciclo. Ok, entonces ya tendríamos el ciclo mientras, preparando la condición, modificando la condición antes de cerrar el mientras, para evitar que se quede en un ciclo infinito. Bueno, aquí lo que nos queda es ejecutarlo a ver qué pasa. Evidentemente esto nos va a pedir muchos datos. Vamos a introducir algunos datos para poder procesar. Hicimos un seudónimo, los cocos. Aquí los cocos. Y los cocos tienen pues estos datos. A ver, los cocos tienen estos datos. Tiene 12.5, tiene 11.98 y tiene 12.3.
No vamos a introducir más datos para los cocos. Vamos a pedir la longitud correcta, es 12.42, y según esto dice el equipo Los Cocos tiene una medición promedio de 12.26 y el error es 0.16, lo que dice allí. Vamos a introducir ahora Los Humildes. Los Humildes dice que tiene 18, 17.85, 17.5, 18.3 y no tiene más nada. La longitud correcta es 17.60. Dice que el equipo Los Humildes tiene medición promedio 91.25. Aquí no sé qué pasó. Tal vez, a ver, 18, 17.85, 17.5 y 18.3. Bueno, pues aquí parece que hay un error. Y el error dice que es menos 0.31, lo cual sí está bien. Y finalmente el otro equipo, luchadores, según esto es 10, 10.8, 9.5, finalizamos con 0. Según esto la longitud correcta es 9.2, 9.2 y dice que el error promedio es 10.1. No, sí está bien, el anterior sí estaba bien, estaba equivocado porque estaba leyendo este y es 17.91, está bien. Y en esta tendríamos 10.1 y el error menos 10.9. Luego vamos a finalizar indicándole que no quiero más equipos y dice que el equipo ganador es Los Cocos, que efectivamente tiene 0.16, es el menor, y el número de equipos con más de 17% son todos, y el número de mediciones anteriores, vamos a suponerle que el número de mediciones anteriores fue 8, para que diga que el número de mediciones es otro y se superó el número de mediciones, que el número de mediciones según esto serían 3, 6, 10 mediciones. Entonces con esto pues tendríamos finalizado nuestro algoritmo para 2 ciclos repetitivos.